El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. 8:24, Olga Armida, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días Jesús y buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días. Muy bien, con un gusto de saludarlos como cada martes. Aplicando la sana distancia en sus clases, ¿cómo les ha ido con esto de las clases virtuales, Jesús? Pues mira, Juan Carlos, yo en mi caso he trabajado en 3 direcciones. Primero que nada, déjame decirte que es un panorama, como bien sabes, complicado el que viene a dibujar la necesidad y la urgencia de atender todos los cursos por la vía virtual, por la vía digital. Hace unos días, la semana pasada concretamente, el periódico La Jornada publicó una encuesta de la UNAM donde el 67% de los alumnos encuestados, tanto de preparatoria como de nivel superior, manifestaban dificultades para adaptarse al sistema a distancia de clases. Un 64% más hablaban de la dificultad que tenían con la parte tecnológica, es decir, con la cosa de la conectividad. Y había por ahí 1 de cada 10 que decían que los maestros estaban dándole seguimiento al del trabajo a distancia. En mi caso, porque me lo preguntas directamente, te comparto. Yo he trabajado en 3 direcciones. Como bien sabes, doy clases en la Universidad de Sonora y en el Tecnológico de Monterrey. En ambas instituciones estoy utilizando una plataforma que tú bien conoces, que se llama Zoom. Si yo me estoy conectando en los horarios habituales de clase con mis alumnos a través de esta plataforma de Zoom para dar seguimiento a los temas. Por otro lado, habilité una plataforma, o en la plataforma, mejor dicho, que se conoce como Moodle. Yo habilité ahí los contenidos de los cursos, las lecturas, una serie de videos para analizarse en el caso concreto de alumnos de la Universidad de Sonora con la materia de opinión pública. Esa plataforma también tiene un foro de discusión. Entonces, allí están con plazos muy concretos, muy marcados, con instrucciones lo más claras posibles para que los alumnos puedan darle seguimiento a los contenidos y puedan subir ahí sus trabajos y luego uno como docente estarlos revisando uno a uno y en lo personal les contesto particularmente a cada uno con las observaciones que estimo pertinentes. Y la tercera vía, la más práctica, que esta es básicamente para ponernos de acuerdo de cómo avanzar y cómo transitar en el curso, es a través de WhatsApp, con grupos de WhatsApp o correo electrónico. Yo me pongo de acuerdo con los estudiantes, ellos tienen alguna inquietud, me la preguntan, yo con anticipación 1 o 2 días antes de la clase que corresponde, les aviso, conéctense, estos temas vamos a ver, de esto se va a tratar el asunto, y así hemos ido avanzando. Sí, todo un reto, Olga Armida Grijalva, esta situación de la pandemia en materia educativa, porque la realidad en México es que no todo mundo tiene acceso a una computadora o a acceso a internet, o ya digamos a una velocidad óptima para que se pueda navegar esta situación de que todo el mundo está en casa. Ha provocado que la velocidad del internet haya disminuido en varias partes del país. Todo un reto para el sistema educativo, Olga. Definitivamente, y yo creo que a mí me parece muy interesante esta experiencia que estamos viendo para ver si el sistema educativo voltea a ponerle atención en términos de la calidad de la educación. A mí me preocupa eso. Mira, no solamente ahorita, sino tiempo atrás se tiene utilizando la tecnología como sustituyendo al docente, y la tecnología es solamente una herramienta. Yo te lo estoy experimentando porque he entrado a la plataforma Zoom, ahí ya sabes que apoyo a la Fiscalía, y realmente a mí, no sé a los demás, que son personas mucho más jóvenes y puedan entender la tecnología, no me satisface. ¿O será que yo soy muy visual, necesito de ver a la persona, sus expresiones, sus gestos? En mi ejercicio docente yo no me concreto ese rollo, yo me concreto estar atenta también a ver a los alumnos las reacciones y casi adivinarles el pensamiento. Con esto te quiero decir que si bien se pueden eficientar y que en esta circunstancia no quedaba de otra más de lo poquito que se pudiera dar, y como bien lo dice Jesús, pues no tenemos un desarrollo tecnológico tan eficiente para una cobertura nacional, pero bueno, era lo que teníamos y teníamos que utilizarlo. Desde mi punto de vista, yo considero que esto se tiene que poner atención
implementar con toda la tecnología y con toda la fuerza, desde luego, para este tipo de casos, pero nunca, desde mi punto de vista, la tecnología va a sustituir al maestro. Y si no, pues nos remitimos a las pruebas en términos de una reflexión, y te lo estoy diciendo quizá en las materias teóricas como son las mías. La teoría no es que la puedas poner ahí en el pizarrón, no, la teoría tienes que bajarla de la abstracción y ponérsela al joven que le dé sentido al conocimiento. Sí, hemos visto historias extraordinarias, Jesús, justamente con esta situación de la tecnología o de la falta de recursos. Una maestra de física de la escuela secundaria número 24 aquí en Hermosillo, al percatarse de que había estudiantes en su lista que no se habían reportado, que no se habían conectado a las plataformas, que no habían respondido mensajes, pues pidió las direcciones particulares de estos jóvenes y los fue a buscar a sus casas para asesorarlos directamente, y descubrió que pues no tenían internet, o que no tenían computadora, o que no tenían manera de acceder. Otras historias de imágenes de poblaciones en las que los estudiantes se tienen que subir al techo de sus casas para captar una mejor señal de internet y poder llevar las clases a distancia. Esta situación también dibuja una realidad lamentable en el país, la falta de acceso a las nuevas tecnologías y la enorme desigualdad que padecemos en México, Jesús. No, sin duda, Juan Carlos, yo coincido plenamente con la maestra Olgarmida Grijalva en el sentido de que la tecnología puede ser un recurso, es un recurso muy valioso de apoyo, pero jamás será un sustituto del face to face o del cara a cara en el aula, y lo que implica estar discutiendo de viva voz de manera presencial con los estudiantes. De eso no tengo la menor duda. Y con relación a lo que mencionas, efectivamente, yo creo que pasando esto o durante este ejercicio de cuarentena y de pandemia que estamos viviendo, una de las reflexiones, por lo menos a los que nos toca desempeñarnos en estos menesteres, es saber cómo vamos a avanzar en los días y en los meses que se vienen para que las instituciones de educación tengan mejores sistemas y mejores soportes tecnológicos. He leído varios estudios de América Latina y de otras partes del mundo donde esto definitivamente ha sido un problema, Juan Carlos, generalizado. Es otra de las detalles de los asuntos que ha venido a desvelar la pandemia del coronavirus, las deficiencias tecnológicas que ponen también al desnudo las deficiencias que tienen los sistemas educativos, por lo menos en América Latina, en una buena parte de América Latina. Sí, y también, bueno, ahorita platicamos con un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela de Medicina de la UNAM, y decía que esta pandemia también evidenció la enorme burocracia que hay en el país, en algunas instituciones, no en todas, dijo particularmente en el IMSS, en el ISSSTE, para atender la pandemia, y criticó la situación esta de que están comprando apenas, están contratando apenas, están buscando apenas cuando la pandemia ya está encima, y que no se aprovechó y no se ha aprovechado el tiempo que le dio la pandemia a México, porque pues llegó a lo último con relación a otras partes del mundo, y se están dando casos como los ventiladores del hijo de Bartlett. Maestra Olgarmida, ¿cómo ve esta situación, estas compras de pánico? Porque así son compras de última hora que ha hecho el Seguro Social con respecto a los ventiladores. Sí, efectivamente, tú pusiste el dedo en la llaga al decir las desigualdades, y puso al desnudo todas las instituciones de este país. Todas están en las mismas condiciones, con muchas deficiencias. No con esto te quiero decir que no haya personal calificado y muy profesional, pero desgraciadamente las reglas del juego son otras. En ese sentido, concretando ya a los ventiladores, bueno, nos agarró evidenció la pandemia el estado de deterioro del sistema de salud, como el sistema educativo, como el sistema tecnológico. En el caso concreto de estas compras que supuestamente las hicieron con un precio muy elevado, igual, esto es una norma en este país. Es una norma en este país y todos fingen demencia. Yo lo he vivido al interior de la universidad, el abuso que hacen en la burocracia para que aumenten los precios, y ya con la desesperación vayas tú. Es una islita. Sin embargo, en este caso yo creo que, dejándonos de rollo, no queda de otra más de hacer las investigaciones pertinentes y aplicar la ley. López Obrador habla mucho del Estado de Derecho, hoy tiene la oportunidad de demostrar
que todos coludos o todos rabones, muy que sea el hijo de Bartlett o muy que sea el hijo de Felipe Calderón, su enemigo, o el que guste o mandes, que se aplique la ley. Ese es el Estado de Derecho. Yo no me quedaría con que esto se haga una bola de humo que me dijo, que le dije que no es así, que fueron mentiras, y se nos olvida, porque ya saben que los mexicanos no tenemos memoria y no pasa nada. Se debería dar seguimiento para hasta saber y aclarar. Puede que sea también una falsedad, pero puede que sea también una gandalle de este empresario. Sí, Jesús Moreno Durazo, hoy de hecho el presidente López Obrador le dijo que Anabel Hernández presente las pruebas para poder procesar a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Pues yo comentaba ahorita aquí en un corte, pues no es chamba de los periodistas andar presentando denuncias ante el Ministerio Público. En todo caso, esa es la chamba de las autoridades o de la Fiscalía General de la República. Claro que por supuesto un reportaje de investigación puede ser un punto de partida, pero la investigación la hace el MP, no la hace el periodista. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Ayer vi precisamente por lo menos 2 o 3 entrevistas en noticiarios nacionales con Jesús Esquivel, periodista de Proceso radicado en Estados Unidos, que hace la entrevista a Roberta Jacobson, y efectivamente ese es el tema. Es decir, tú como periodista lo único que tienes que hacer es poner el tema sobre la mesa, y ya las autoridades tendrán que hacer su chamba. Ahí está Erendira Sandoval, que ella es la que tendrá que hacer su trabajo para que diga qué va a proceder en el caso de León Bartlett, del hijo de Manuel Bartlett. Yo me quedo con 2 reflexiones muy sencillas y muy elementales, pero además muy profundas, que te decía en la mañana la periodista Laura Sánchez Leyes, ¿verdad?, de Mexicanos contra la Corrupción. Y ella te decía, no nos importa incluso si es hijo de Bartlett o no, no estábamos ni averiguando eso, ni si era proveedor o no del gobierno, porque antes de él ya había hecho trabajos de proveeduría con gobiernos anteriores. El asunto aquí está, el costo que tienen los ventiladores, o sea, cómo se elevaron los ventiladores en su costo comparado con el mercado, y número 2, que él es un proveedor más, como que está fungiendo como intermediario, que ni siquiera los ventiladores se fabricaron en otras partes del país, es decir, hasta se eliminan los eventuales costos de importación. A mí me parece que está muy claro y que ahí está el tema para que la autoridad competente pueda investigar y pueda deslindar responsabilidades. Ojalá, como dice la maestra, coincido, tiene una nueva oportunidad, ya ha tenido 2 o 3 más anteriormente con el mismo Bartlett, el caso de Ana Gabriela Guevara con la CONADE y otras más, el presidente. Ojalá no salga más adelante, como ya salió anteriormente cuando se develó el tema de algunas habitaciones, algunas casas de Bartlett, con aquello de no te preocupes, Manuel. No, sería muy preocupante. Sí, hay una máxima en el periodismo, que es que cuando un político ataca a un medio de comunicación o critica un medio de comunicación, en lugar de debilitarlo, lo fortalece, y es justamente lo que creo que está haciendo el presidente López Obrador con el periódico Reforma, o con Proceso también, que lo ha hecho últimamente, que cada vez que habla pues mal de Reforma o de Proceso, pues Proceso y Reforma se hacen más fuertes, Olga. Pues más fuerte relativamente, ¿en qué? Digo, ¿en qué más fuerte? Hay gente que le gusta la chismorrografía y te va a comprar el periódico y va a tener más ganancias. Yo lo digo más fuerte en términos de ser un periódico que garantice honestidad, información veraz, real. Ya sabemos que le aderezan mucho con el amarillismo, y la gente también la conoce que se va por el amarillismo. Yo no veo la calidad de un periódico que se fortalece en términos del amarillismo. Yo siento un periódico que es auténtico, que da la verdad, que hace investigaciones y que pone al desnudo sea quien sea. Sí, Jesús. Pues yo creo que yo coincido plenamente con lo que dices, Juan Carlos. No le gustan al presidente las críticas, ese es el punto, no le gustan las críticas, y hoy es Reforma, ayer fue Proceso, antier fue el Universal, y ahí se ha manejado, ahí se ha venido. ¿Por qué? Porque además, yo te lo he dicho varias ocasiones en esta mesa, el presidente López Obrador es un político muy predecible. Ayer que le hacían la pregunta del hijo de Bartlett, se la sacudió en cuestión de segundos, e inmediatamente la dio su crítica al periodismo. No se centró en el tema que realmente le estaban cuestionando, que tenía que ver con el asunto de los ventiladores del hijo de Bartlett, sino que creó luego los enemigos permanentes
los enemigos sistemáticos con los que ha venido lidiando él, estos molinos de viento con los que se ha venido peleando él y que le han dado resultado hasta el momento. Y lo más fácil para él es desacreditar el periodismo. Yo soy de los que piensa que tanto Reforma como Proceso hacen un periodismo serio en este país y hacen un periodismo necesario para la vida democrática de México. Sí, yo no tengo la menor duda de eso. Y la popularidad del presidente por los cielos, Olga Armida, el financiero publicó ayer una encuesta. De marzo a abril la popularidad del presidente creció 8 puntos, de 60 a 68% de aprobación. El presidente sigue siendo aprobado, Olga. Pues qué bueno, pero a mí en lo especial no cuenta la popularidad. A mí me interesa más las acciones, y los primeros meses creo que fue importante en términos de un Estado de derecho chimuelo y que le puso al menos un par de colmillos. Digo, ahí vamos, y en esa tesitura tiene que estar. Claro, no es fácil, en un país que prácticamente sus instituciones destruidas, en un país donde no terminamos por cohesionarnos, sencillamente velo con lo de la pandemia, y no voy a adentrarme en eso. Entonces, aquí yo creo que él hizo ofertas de campaña en la Cuarta Transformación. Obviamente no lo va a hacer él solo, va a dar la pauta a seguir, tiene que apoyarlo principalmente la Morena, su partido, y el resto de la sociedad. Pero aquí parece que da un paso para adelante y se ve la necesidad de dar otro paso para atrás porque no hay las condiciones. Está trabajando en condiciones muy adversas el presidente, podrá tener esa intención de transformar, ojalá lo logre. Yo hasta este momento las acciones que ha hecho, al menos en términos de reforma constitucionales, que nunca se habían hecho, desde que poder ya dejarlas 60. Esos son grandes logros para la transformación de México, pero les falta mucho. Y uno de los grandes trabajos que se debe de hacer es trabajar con la ciudadanía, crear ciudadanía. Mira, precisamente en ese tenor, el asunto de la ley del presupuesto, ¿cuál fue el eje de la crítica de esa ley? Que es la división de poderes, desaparecía la división de poderes. Y yo me preguntaba cuando veía, y ya no te digo al público común y corriente que no entiende este rollo, abogados, diputados, que habían sido diputados, senadores, rasgándose las vestiduras defendiendo la división de poderes. ¿Cuándo la defendieron en los gobiernos anteriores? Si en México lo que ha habido siempre es la Santísima Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿sí? Entonces, fíjate bien, cambiar eso es importantísimo. Y yo siento que esta ley puede ser trascendental. Desgraciadamente se quedó entrampada y se vaya un periodo extraordinario para poder ese punto salvarlo. Sé que en este momento no hay los equilibrios en el Congreso, no me estoy saliendo del tema, pero hay que ubicar cosas que son trascendentales. Para mi punto de vista esto es trascendental. Es decir, mira, se cuestiona que la división de poderes, efectivamente, no hay contrapesos porque mayoritariamente el Congreso está controlado por el partido en el poder. Eso es obvio que hay afinidad. Sin embargo, la crítica debe ir dirigida cómo se construyeron esos contrapesos de simulación, y a la hora se desbarataban. Es decir, repito, que si se va a hacer una crítica, que se haga una crítica fundada, no solamente en lo que nos pasa en el chismorreo de periódicos y de la red. Vete a la teoría, vete a la práctica, vete a la historia y analiza este país, ¿sí? No sé si con esto, Juan Carlos, queda claro, porque fue también toda una semana que nos atosijaron en términos de la famosa división de poderes. ¿Tú recuerdas que alguna vez hayan defendido la división de poderes? Yo no recuerdo, y mira que tengo muchos más años que tú. Hoy la están defendiendo. Qué bueno, y ese es el papel de la oposición, pero que lo haga no a modo. Ese es lo que te estoy comentando. Y todo lo demás está en esas condiciones. Verdades a medias que sueltan al aire, que se vuelve el chismorreo, y al final de cuentas no pasa nada. Muy bien, pues les agradezco mucho, Olga Armida y Jesús Moreno, que hayan estado con nosotros esta mañana. Juan Carlos, muy rapidito nada más. Sí. Gracias. Un asunto que quiero puntualizar muy rapidito. 2 formas de leer las encuestas, hay muchas más. 2. Una, efectivamente, la popularidad del presidente, según la encuesta del Financiero de ayer, por los 68 más menos %.
pero hay que entrar a la encuesta y revisar los ítems que evalúan su gobierno, de 6, 8 ítems que más o menos miden las encuestas que tienen que ver con educación, con salud, con economía, con seguridad, etcétera, siempre entre el 70 y el 80% de esos ítems del gobierno, en esas encuestas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aparece reprobado. Sí, es un fenómeno muy interesante que hay que analizar. Él, mucha popularidad, su gobierno reprobado. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Olga, también. Reporte 100.